Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y Miriam, o en otras versiones dice María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Versículo 4 dice: pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, hurtaba de lo que se echaba en ella. Amén. Así que podemos sentarnos. Así que la semana pasada hablamos de San Juan capítulo 4, que es el tema de la samaritana, como todos lo conocemos, todos sabemos y lo hemos escuchado mucho. Pero en esta semana quiero hablarles un poquito acerca de esta familia, siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es central de nuestra vida, que hablemos, entendamos, podamos aprender más de Él, siempre. Y en este pasaje dice que, como leímos, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Entonces Betania era donde vivía esta familia que dice, estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y María, o Miriam, como dice aquí, que dice fue quien lo ungió. Entonces, hermanos, aquí aprendemos y miramos varias cosas. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que Lázaro aquí se sentaba a comer con nuestro Señor Jesucristo. Dice que le habían hecho una cena y ahí estaba Lázaro participando de esta cena con nuestro Señor. Y él dice que era de los que estaban reclinados con él. Pero antes de esto, el Señor visitaba a Betania y Lázaro no estaba con el Señor ahí sentado. No estaba comiendo, no se ponía ahí a convivir con él, sino que en el otro pasaje, que ahorita no lo vamos a leer, pero dice que cuando el Señor llegó a la casa ahí en Betania con ellos, dice que estaba Marta sirviéndolo, estaba María escuchando la enseñanza, pero en ninguna parte aparece Lázaro. Entonces, bueno, podríamos decir miles de cosas, ¿verdad? O sea que Lázaro no estaba trabajando, a lo mejor él no estaba en la casa, estaba de viaje. No sabemos, la Biblia no nos da una respuesta a eso. Pero sin embargo, Lázaro no estaba en ese momento. Y después aparece Lázaro cuando dice que estaba enfermo. Y estaba enfermo Lázaro. Y cuando él estaba enfermo dice que el Señor le avisaron, ¿verdad? Que ven, tu amigo, le dice, Lázaro está enfermo. Pero sin embargo el Señor se quedó otros días más. Y después de eso, ya llegó el Señor y Lázaro ya había muerto. Y entonces lo mismo, ¿verdad? Estaba Marta, María, Lázaro, pero Lázaro estaba muerto. Y llegamos a esta tercera vez, donde Lázaro aparece, pero ya no aparece ausente, ya no aparece muerto, sino que ahora aparece con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí podemos entender que Lázaro tuvo una transformación, obviamente, ¿verdad? Porque murió y resucitó. Pero Lázaro aquí es una figura de nuestro cuerpo físico, que cuando el Señor viene a enseñarnos primero, Lázaro no quiere parte de eso, la carne. La carne no quiere sentarse a escuchar la palabra, la carne no quiere, ¿verdad?, nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque
la carne quiere las cosas terrenales, las cosas carnales. Pero sin embargo, Marta, que es el alma, la que se afana, es la que se preocupa. El alma, nuestra alma es la que se preocupa. Nuestra alma es la que se afana y la que quiere trabajar, la que quiere superarse. Ese es el alma. Cuando nosotros queremos, ¿verdad? Sacamos un libro que 7 pasos para la superación, ¿verdad? O lo que sea. Esa es nuestra alma que quiere superarse, que quiere, no necesariamente solamente con dinero, pero queremos evolucionar, por decirlo así. Pero sin embargo, nuestro espíritu, que es María, el espíritu lo que quiere es estar sentado escuchando la palabra del Señor. Porque María, si usted se da cuenta, primero escuchaba la palabra del Señor, mientras cuando el Señor enseñaba, dice que ella estaba, ahí estaba ella escuchando. Cuando Lázaro muere, dice que María se postró delante del Señor. Y aquí en esta parte, otra vez, María, que es nuestro espíritu, María llega y se humilla delante del Señor y lo unge. Nuestro espíritu lo que quiere es lo espiritual, las cosas espirituales. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios, aprender más, quiere escuchar la palabra, quiere humillarse delante del Señor, quiere ungir al Señor, ¿verdad? Como cantábamos ahorita, quiere ungir tu cabeza, es lo que quiere el espíritu. Pero sin embargo, el cuerpo, nuestra carne, lo que quiere es andar perdido, ¿verdad? Afuera, lo que quiere, ¿verdad? Andar en el pecado, andar afuera, donde las cosas es más fácil, donde es, ¿verdad? Más sencillo allá, ¿verdad? En lo más fácil. Y por eso, en este pasaje, que es muy importante este pasaje, vemos que Lázaro se sienta con el Señor hasta después de haber muerto nuestra carne. Entonces, si nosotros queremos que nuestra carne se doblegue ante el Señor, lo tenemos que ver de 2 formas. Primero es, la carne tiene que morir. Primero vamos a hablar de la forma alegórica, ¿verdad? Nuestra carne tiene que morir. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir, bueno, pero es que yo quiero, ¿verdad? Irme a la playa, digamos, por decirlo así. Pero el Señor dice, no, pero quiero que te metas en una semana de oración y ayuno, digamos, un ejemplo. Y entonces, al nosotros morir a nuestra carne, entonces ya podemos resucitar y hacer que nuestro cuerpo se doblegue al servicio del Señor. Y la otra forma es, si lo miramos de otra forma, ¿verdad? Una forma, por decirlo así, escatológica, vamos a ver, que nuestro cuerpo no se va a sentar a escuchar al Señor, sino hasta que sea transformado, resucitado en la venida de nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, entonces dice que vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ahí sí nuestro cuerpo se va a sentar y va a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí no va la carne no va a querer correr, porque ya va a ser transformada. Porque es lo que le pasó a Lázaro, ¿verdad? Lázaro estaba perdido primero. Llegó el Señor, se puso a enseñar a María y a los discípulos que estaban ahí. ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro, cuando miró que el Señor venía, salió por la puerta de atrás. Dijo, viene el Señor y a este le gusta predicar 3 horas. Y mejor se fue. Y entonces, María, cuando vio al Señor, al Espíritu, nuestro Espíritu vio al Señor y dijo, ahí viene mi Señor, ¿verdad? Ahí viene mi Maestro. Y se sentó y dice que se puso sus pies a recibir la palabra. Y Marta, que es nuestra alma, se afanó, se preocupó, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestra alma, lo que hace es preocuparse, es afanarse, ¿verdad? Estoy preocupado, estoy preocupada. Eso es nuestra alma.
Y con buena razón Marta se preocupó. Porque imagínense, llegó el Señor Jesús y traía mínimo, traía 12 discípulos, mínimo. Traía 12, más el Señor ya eran 13, y aparte siempre dice que había mujeres que lo seguían, pero digamos que eran unos 15, más la gente que quizás se juntó, ¿verdad?, de ahí del pueblo. Digamos que había unos 20, 30 personas, por muy poco que vamos a decir que había en la casa. Y entonces Marta, al ver 20, 30 personas, dijo, bueno, me toca que cocinar para 30, me toca que lavar vasijas para 30, me toca que, ¿verdad?, a poner los platos, limpiar. Se puso a contabilizar todas las cosas que ella tenía que hacer. Y dijo, y no me es suficiente, ¿verdad?, 2 manos que tengo. Entonces por eso se preocupó. Y entonces lo que hizo fue, dice que fue y le dijo al Señor, Señor, le dijo, ¿por qué no le dices a mi hermana, que nomás está aquí sin hacer nada, ¿va? Ella está ahí, yo estoy trabajando, ella no está haciendo nada, dile que me ayude? Porque eran tanta gente, para ella sola, ¿va? Era tanta gente, entonces dijo, diles que me ayuden, que me ayude ella, para que así entre las dos podamos servirte a ti, servir a tus discípulos, servirle a todos, les damos de comer y después nos podemos a lavar las vasijas, nos podemos a limpiar, a rejuntar. ¿Por qué? Porque el alma, nuestras emociones se turban, al ver un problema grande se tiembla nuestra alma, porque nuestra alma no está trabajada todavía. Entonces, al nosotros ver, ¿verdad? Es que el bill salió muy caro de la luz este mes, salió caro la luz, salió caro el gas, salió caro el agua, todo salió caro. El gas subió, del carro también subió, todo está caro. Entonces nuestra alma se preocupa y se turba. Pero el Señor lo que dice, no, nos dice el Señor, no, lo que tú tienes que hacer es, sin dejar de servir, ¿verdad? Porque no le dijo que no serviera, sino le dijo, lo que tú tienes que hacer es aprender primero, recibir la palabra, porque le dijo, ¿verdad? María ha tomado la mejor parte. La mejor parte no es servir. Bueno es servir a Dios, bueno es estar, ¿verdad?, sirviendo al Señor, ayudando a los hermanos, todo es bueno. Pero lo mejor, dijo el Señor, es postrarte, orar, sentarte y escuchar. Eso es lo mejor. Entonces nosotros lo que debemos hacer es humillarnos primeramente delante del Señor y sentarnos a escuchar. ¿Por qué? Porque así vamos a recibir la palabra, y esa palabra nos va a resolver nuestros problemas. ¿De qué forma? Ahorita vamos al otro pasaje. Cuando Lázaro murió, a ver si lo encuentro aquí, en el capítulo 11, ahí mismo en el capítulo 11, dice, el versículo 5 dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Mira que el Señor dijo, bueno, está enfermo, ¿verdad? Y el Señor ya sabía que se iba a morir. Dijo, vamos a quedar nosotros 2 días más acá, ¿verdad? Porque él iba a glorificarse. Entonces dice, luego después de esto, dice a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y el versículo 17 dice, cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro. 4 días. Ya los 4 días, ¿verdad? Como dice más adelante, ya estaba el cuerpo en pudrición, ya se estaba echando a perder. Y el versículo 18 dice, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían acudido a Marta y a María para consolarlas al respecto al hermano. Y el 20, así que cuando Marta oyó
Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permaneció sentada en la casa. Entonces, se escuchó, ¿verdad? Ahí viene el Señor Jesús, ya viene Jesús, y ahorita vamos a tocar eso. Se escuchó, como se escucha el día de hoy, ¿verdad? Jesús viene, Jesucristo viene, se escucha. Y creemos, yo creo que Jesucristo viene. Y dice ahí el 20, ¿verdad? Dice que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro. Pero Miriam permanecía sentada en la casa. Y eso es la diferencia. Que nuestra alma no está quieta. El alma, ¿verdad? Lo que quiere es mirar resultados, mirar transformaciones, cosas. Dice, entonces Marta, dijo Jesús, Señor, si hubieras estado aquí. Pero yo me imagino que no se lo dijo así nomás, Señor, si hubieras estado aquí, sino que yo creo que se lo dijo, ¿verdad? Como reclamo. Dice, no habría muerto mi hermano. Y el versículo 28, dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar ahí. Pero cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, y esta es la diferencia, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esta es la diferencia. Que Marta llegó con el Señor, ¿verdad? No lo dejó ni entrar. Y lo paró, ¿verdad? En el camino y le dijo, mira, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como forma de reclamo. Pero María dice que llegó ante el Señor y no se paró frente a él a hablarle, sino que dice que cayó a sus pies. Dice que se humilló delante de él, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Lo que ambas le dijeron fue casi lo mismo, o fue lo mismo, pero la actitud fue diferente, porque una se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo de cara a cara, por decirlo así. Se lo dijo, mira, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera pasado esto. Y la otra se lo dijo humillada. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros debemos primero, al enfrentarnos frente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no debemos llegar con Él y decirle, bueno, Señor, ¿verdad? Si tú me hubieras hecho este favor, si me hubieras escuchado la oración cuando oré hace un mes, hace 2 años, lo que sea, ¿verdad? Si me hubieras contestado mi oración, yo no hubiera pasado por esto. Yo no hubiera pasado por eso, yo no hubiera pasado por esto. Y el Señor que sabe, ¿verdad?, nuestras intenciones. Y nosotros llegamos delante del Señor y nos ponemos como si tuviéramos, ¿verdad?, la capacidad de enfrentarnos a Él cara a cara. Como decirlo así, ¿verdad?, al tú por tú nomás, ¿verdad, Señor? Pero si me hubieras puesto atención, si me hubieras contestado la oración, si hubieras hecho, Padre, ¿verdad?, lo que yo te oré, lo que te pedí hace un año, ¿verdad? O si me hubieras dado, ¿verdad?, si me hubiera ganado la lotería, ¿verdad? Cuando yo oré, compré el ticket y oré y no me la gané. Y nosotros nos ponemos así con el Señor, ¿verdad?, tú por tú. Pero sin embargo, la actitud correcta es la que tomó María. Dice que María llegó a donde estaba el Señor y al verlo cayó a sus pies. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, ¿verdad? Antes de reclamarle al Señor, antes de decirle, antes de pedirle al Señor, ¿verdad?, necesito un favor, necesito un milagro, necesito
¿verdad? Una ayuda en esto o lo otro, antes de reclamos y peticiones. Debemos caer primero a sus pies, primero, ¿verdad? Está el Señor, bueno, ahí está el Señor, entonces vamos a postrarnos delante de Él primero, a humillarnos delante de Él, y después ya vamos a pedirle después de eso. Este se murió. Ya vamos a pedirle, ¿verdad? Y a orar y a poner nuestras peticiones. Primero que debemos humillarnos delante de Él. Y entonces, en el capítulo 12, ya llegamos al tercer encuentro, lo que leímos. Que ya llegó y ya estaba el Señor ahí, ¿verdad? Estaba sentado, estaba enseñando, y ya está Lázaro. Ahí está Lázaro junto al Maestro. Y dice aquí, el versículo 2, y Marta dice servía. Entonces Marta, o sea, nuestra alma siempre va a querer servir, nuestra alma siempre va a querer moverse, movilizarse. Y no es nada de malo eso, sino que lo que nosotros debemos hacer es que no se afane el alma. Porque Marta estaba enseñando, pero ya no estaba afanada. Porque dice, si usted mira, dice que le hicieron allí una cena. Entonces estaba el Señor, estaban sus discípulos, estaba Marta, estaba María, estaba Lázaro, dice que había judíos de los que habían venido a ver a Lázaro. Entonces parece ser que había más gente de lo que había antes. Pero sin embargo, Marta servía, pero ya no se afanaba. Marta ya no le decía, Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Por qué? Porque ya habían pasado el proceso de la transformación por causa de la muerte de su hermano. Entonces, eso es lo que le falta a nuestra alma, es ser transformada por causa de la muerte de nuestra carne, primeramente. Debemos sentarnos, escuchar la palabra, humillarnos delante del Señor, pero también hacer que nuestra carne muera. Y al morir nuestra carne, el Señor nos va a transformar, nos va a resucitar. Y entonces es cuando llega la verdadera adoración, que es el versículo 3 del capítulo 12 que leímos. Y María dice, tomando una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces, nosotros queremos darle al Señor este tipo de adoración, este tipo de alabanza, este tipo de sacrificio. ¿Verdad? Nardo puro, perfume de gran precio. Pero no podemos llegar a este punto sin antes haber pasado una transformación. Ahora, como decía, ¿verdad? No estoy necesariamente hablando de la transformación de nuestro cuerpo al ser glorificado, porque eso viene más después. Pero primeramente es de morir a nuestra carne para poder ser transformados. Y dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro. Esa es nuestra adoración, esa es nuestra alabanza, la adoración que le damos a nuestro Señor. Pero María tuvo que pasar por un proceso para poderle dar al Señor ese tipo de adoración. Y dice, y ungió los pies de Jesús. Ungió el caminar del Señor. Y dice, y los enjugó con sus cabellos. Y esto es lo más interesante que dice, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces, si nosotros queremos que nuestra casa se llene de una fragancia agradable, de un perfume agradable a nuestro Dios,
primeramente, ¿verdad? Tenemos que ser transformados, transformar nuestra carne, de que ya no vamos a estar, ¿verdad? Y eso sería otro tema, estar bajo los deseos de nuestra carne, porque hay obras de la carne. Y entonces ya no estar con ese yugo de las obras de la carne, y ya cuando hemos sido transformados, cuando hemos dado muerte a esas cosas, entonces nuestra alma puede servir a Dios, puede agradar a Dios sin afanarse. Puede servir nuestra alma ya sin ningún afán, sin ninguna preocupación, y nuestro espíritu puede adorar a Dios, porque la Biblia dice, ¿verdad? San Juan capítulo 4, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Dios no busca que le adoremos, ¿verdad? No solo porque, ¿verdad?, brincan allá, pues nosotros también vamos a brincar. Solo porque allá cantan, ¿verdad?, tal canto, nosotros también lo vamos a cantar. No, lo que quiere el Señor es que adoremos en espíritu y en verdad. Y como dice aquí, ¿verdad?, se va a llenar la casa de fragancia agradable, se va a llenar la casa del perfume, pero no puede llenarse de un perfume agradable si nuestro espíritu no ha sido procesado primero. ¿Y cómo se procesa? ¿Va? Por lo que leíamos. Se muere la carne, se le quita el afán, la preocupación al alma, y entonces ya el espíritu queda libre. El espíritu queda libre y el espíritu está libre para adorar a Dios. Ya no hay, ¿cómo diríamos?, preocupaciones. Aunque siempre hay problemas, siempre hay preocupaciones, pero ya no nos afectan. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos, ¿verdad?, como, digamos, si empezamos a adorar, como cuando la primera ocasión que el Señor fue a ver a Marta, María, Lázaro, Marta estaba escuchando la palabra, pero venía el alma, ¿verdad?, Marta. María estaba escuchando la palabra, perdón, pero venía Marta, que es el alma, y venía a interrumpir, ¿verdad? Señor, pero dile que me ayude, dile que me ayude, porque yo estoy afanada, ¿verdad?, tengo que hacer tantas cosas. Ese es el alma, ¿verdad?, que está afanada. Y el espíritu era estorbado, el espíritu era interrumpido. Y entonces, en este pasaje ya, capítulo 12, aquí el espíritu puede adorar a Dios libremente, el espíritu puede servir a Dios libremente, puede escuchar la palabra de Dios libremente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne, ya está sujetada al Señor, porque dice que estaba sentado con el Señor. Y Marta dice que seguía sirviendo, pero ya no estaba afanada. Y el espíritu, ¿verdad?, María, dice que llenaba la casa con un perfume agradable, perfume que era agradable al Señor. Era una fragancia. Y el versículo 4 de ese mismo pasaje que leímos dice: pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, dice él, ¿por qué no fue vendido? Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume? ¿Por qué lo tuvimos que desperdiciar? Hay otro pasaje donde dice, ¿verdad?, que dice Judas, ¿verdad?, que eso fue un desperdicio. ¿Por qué? Porque la gente que es ladrona, o que es, por decirlo así, avariciosa, o que son carnales, cuando nosotros estamos en la iglesia adorando, ¿verdad?, dicen, pero eso es un desperdicio. Dice, pero ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Pero por qué, verdad, te congregas? ¿Pero por qué buscas de Dios? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Es desperdicio, porque ellos no han sido transformados, ¿verdad? Así como María fue transformada, que María tuvo que pasar por el proceso de la enseñanza, de la muerte de su hermano, de todo ese proceso que pasó ella para poder alcanzar el nivel de poder adorar al Señor libremente. Y ella vivía en eso, ¿verdad?, en la adoración al Señor. Pero sin embargo, ¿verdad?, Judas, que aunque era discípulo del Señor, porque sí hay, ¿verdad?, discípulos que no han entendido todavía que la adoración es importante, que la alabanza es importante, que
que la palabra de Dios es importante y lo que piensan y lo que dicen es, no, que para qué es eso, para qué se hace tanta cosa, para qué oramos, para qué leemos la Biblia, para qué oramos, adoramos al Señor tanto, ¿verdad? Sí, porque esos son desperdicios, dicen ellos. Desperdicios. ¿Por qué mejor no, verdad? Por decirlo así, un ejemplo, ¿por qué no gastamos mejor el tiempo? Mire, vamos a darles comida a los pobres. Y bueno, ¿verdad? Qué bueno fuera que pudiéramos hacerlo. No que sea malo, pero lo más importante es lo que hacía María. Ungir al Señor a sus pies, dice que lo ungía. Que lo ungía con sus lágrimas, con sus pies, con su perfume. Y sin embargo el Señor le dijo, mira, le dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí nunca, no siempre me van a tener. Entonces lo que debemos nosotros es, ¿verdad? Primero preocuparnos de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Preocuparnos de primero estar con Él y de poner su prioridad primero. Ponerlo a Él como prioridad. Y ya después podemos hacer las demás cosas, ¿verdad? Servir a Dios, servir a la gente, a aquellos necesitados, a aquellas personas que necesitan. Ya eso viene después, pero primero es ungir a nuestro Señor Jesucristo. Ungirle a Él, porque dice que le ungía los pies, y otro día quizá hablemos de eso, de las veces que ungieron al Señor, porque fueron varias veces que lo ungieron, y que son muy importantes para nosotros, porque creemos y conocemos que nuestro Señor Jesucristo es todo para nosotros. Por eso la gente de afuera, ¿verdad?, no entiende, no, pero ¿para qué van a la iglesia? Vas entre semana, vas a fin de semana, ¿verdad? Hacen la actividad y ahí estás, y luego dicen vamos a repartir tratados, ahí andas, hay oración y que van a orar por la gente en la casa. ¿Para qué tanto? Dice la gente, es un desperdicio de tiempo, dice la gente. Y es que ellos no han entendido que nosotros estamos siendo transformados. Quizá por fuera no se nos note mucho, ¿va? Pero por dentro, si miráramos, si tuviéramos ojos espirituales, pudiéramos ver que hay un proceso, una transformación que estamos llevando a cabo, que el Señor está llevando a cabo en nosotros, poco a poco, ¿verdad? Quizá no hemos llegado al nivel de María, que dice que con su perfume, ¿verdad?, con su adoración, empapaba toda la casa. Dice que toda la casa olía a perfume. Y quizá nosotros nos falta, ¿verdad? Quizá nuestro perfume solo nos llega, ¿verdad?, ni a 3 pies de distancia todavía. Pero va a llegar el momento que nuestro perfume, que nuestra adoración, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?, adorándole o caminando o vayamos a ver una persona, nos va a ser tan, ¿verdad?, tan poderoso, que la gente lo va a sentir, que la gente lo va a notar, que la gente lo va a oler, que la gente lo va a escuchar, y van a decir, bueno, esta persona verdaderamente ha sido procesada por el Señor, ¿verdad? Porque no hace falta que uno diga, bueno, pero mira que yo soy, ¿verdad?, muy espiritual, que yo hago aquí, que yo hago allá, que yo tengo, ¿verdad?, tantos 20, 30 años en el Evangelio. No hace falta que uno hable mucho. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, da testimonio al Espíritu, porque cuando la gente anda, va, y uno va notando el cambio en nosotros, en uno mismo. Uno lo mira, y uno a veces también lo mira en la otra gente, mira el cambio, el proceso de otras personas, que el perfume, ¿verdad?, que esa fragancia va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya no es como al principio, ¿va? Que ya uno no se afana, que ya uno no se preocupa tanto, eso lo mira uno personalmente, ¿va? Que uno dice, bueno, antes me afectaba, ¿verdad?, cuando la gente me decía, pero que tú esto y que tú lo otro, y ahora ya ni me afecta. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, ya ni les pongo atención, ya ni me importa que hablen mal de mí, que digan esto, ¿verdad? Para empezar, porque la Biblia dice en Eclesiastés, ¿verdad?, que dice, si oyes que alguien habla mal de ti, no lo dice así exactamente, ¿verdad?, pero dice, si oyes que alguien habla mal de ti, bueno, tú también has dicho cosas, dice Eclesiastés. Todos hemos hablado mal de una persona. Entonces, ¿para qué, verdad? Mejor vamos a parar eso. Entonces uno ya dice, bueno, eso ya no me afecta. Pero entonces, nosotros lo
Lo que debemos es ser procesados, pasar por ese proceso de transformación.